Hermanos y amigos, un saludo muy especial. Realmente me gozo poder compartir con ustedes, ya que este es un medio tan especial para compartir la palabra del Señor. Dios me ha permitido analizar la Biblia en una forma un poco más detenida y he encontrado acerca de el reino de Dios se divide en 4 etapas y lo voy a mencionar muy brevemente porque de esa manera tenemos un concepto general. A veces nosotros podemos hablar de una manera parcial y queda incompleto, pero de esta manera podemos visionar el reino de Dios en forma general. Entonces, primera etapa del reino se ubicó precisamente en el paraíso. Cuando Dios estableció a Adán y a Eva en el paraíso, Él los colocó allí. En Génesis capítulo 2 y el versículo 15, el Señor dice que colocó a Adán en el huerto y le dijo que podía comer de todos los árboles del huerto, pero que también debía cuidar el huerto y administrarlo. Y cuando creó Dios al hombre, le dio poder, dominio para gobernar. Y ese gobierno lo tuvo Adán en el paraíso. Era como el rey en ese lugar y el reino de Dios estaba establecido donde se vivía bajo el gobierno de Dios, porque el reino de Dios es el gobierno de Dios en la tierra y en el cielo, lógicamente. Entonces, Adán y Eva vivieron en el paraíso en el reino de Dios, la primera etapa. Como Adán desobedeció a Dios y fue echado del paraíso por causa de su pecado, perdió el reino, perdió la autoridad, perdió el poder y todos los privilegios que Dios le había dado. Y por eso Satanás empezó a tomar el control y por cerca de 4000 años Satanás tomó el control de las cosas. Y por eso distorsionó muchas cosas, nació la idolatría y tantas otras cosas que uno lee a través de la historia. Pero cuando Jesucristo vino, Él vino con un propósito y fue restaurar el reino de Dios sobre la tierra con su venida. Cuando estaba hablando, o la Biblia habla acerca de Juan el Bautista, dice que Juan vino predicando en el desierto y decía en su predicación: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo capítulo 3 versículo 2. En el mismo libro de Mateo, cuando Jesús empezó a predicar, dice que después de que Juan fue encarcelado, según el versículo 12 del capítulo 4, cuando Juan fue encarcelado, Jesús comenzó su ministerio y empezó hablando las mismas palabras de Juan. O sea, que Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Entonces ahí retomó la predicación del reino y Jesús de ahí en adelante siguió hablando del reino de Dios. Por ahora no hay más detalles. Entonces, en la primera etapa del reino fue desde Adán hasta la venida de Cristo. La segunda etapa del reino es desde que vino Cristo a la tierra hasta cuando Él regrese por segunda vez. La primera vez vino, predicó, enseñó, ya conocemos los evangelios, lo mataron, lo crucificaron por nosotros, Él murió como sacrificio por nuestros pecados, nos dio la redención, pero Él resucitó, está glorificado, sentado a la diestra del Padre en el lugar de honor y desde allí intercede por nosotros. Entonces, el reino de Dios fue establecido. Por eso, en el próximo programa voy a hablar más detalles de esta etapa del reino de Cristo en la tierra, desde que Cristo vino por primera vez hasta cuando regrese por segunda vez, que pasan más o menos, ya tenemos 2000 años de ese periodo. En tercer lugar,
viene la tercera etapa del reino, que se conoce como el reino milenial. El reino actual es vigente, estamos viviendo en el reino de Dios y debemos vivir el reino de Dios nosotros. Pero luego viene la tercera etapa, que es en el milenio, después de la segunda venida de Cristo, cuando termine todo esto que estamos viviendo y los gobiernos y demás, entonces se establecerá el milenio y viene el reino milenial entre esa etapa después del rapto hasta el juicio final, cuando Dios juzgue a los vivos y a los muertos, cuando Dios dé a cada uno la sentencia o las recompensas de acuerdo a lo que haya hecho. Esa es la tercera etapa del reino, el reino milenial. Y en cuarto lugar tenemos el reino eterno. El reino eterno comienza después del juicio, porque nosotros vamos a estar en la eternidad con Dios, y los que no son salvos estarán por la eternidad separados de Dios en un lugar de juicio, porque no aceptaron a Cristo, no creyeron en Dios, no obedecieron su palabra y no fueron inscritos en el libro de la vida, como dice el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, reiterando, resumiendo este tema, el reino de Dios viene desde la eternidad y será hasta la eternidad, pero ese reino tiene 4 etapas. La primera etapa en el paraíso, la segunda etapa es el reino actual en esta tierra, y la tercera etapa es la etapa del milenio, donde la capital de ese gobierno de reino será Jerusalén, que ya podemos estudiar en otra etapa, y el cuarto es el reino eterno, donde vamos a vivir por la eternidad, los salvados en el cielo nuevo y tierra nueva donde que Dios va a crear, y los condenados a donde van después de la condenación, después del juicio y la condenación. Entonces, esas son 4 etapas del reino que cubren todo el periodo de tiempo de existencia. Cuando nosotros hacemos un análisis de esto, podemos decir que el reino de Dios siempre ha existido, pero manifestado en esas 4 etapas. Y nosotros en este momento estamos viviendo el reino restaurado por Jesucristo en esta tierra y para este tiempo. Ese periodo terminará con la segunda venida de Cristo, cuando venga el rapto de la iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero y las cosas en esta tierra tendrán un cambio. Así que, hermanos y amigos, espero que estas enseñanzas nos den una orientación acerca de lo que es realmente el reino de Dios. Espero que Dios les bendiga y seguiremos hablando de este tema, que es tan primordial, tan importante conocerlo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa.